Bien, hermanos, si tiene Biblia, entonces el capítulo 1 de Efesios, y en virtud de lo que ya se expuso en el mensaje anterior, la idea es abordar lo que es en sí desde el versículo 15 al 23, pero no puedo abordarlo sin tener que releer nuevamente todo el capítulo desde el versículo 13 en adelante, que es el contexto de lo que Pablo va a expresar en lo que sigue del capítulo 1. Así que desde el versículo 3 en adelante, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Wow. Nos bendijo con toda bendición espiritual en un mejor lugar que existe allá en los cielos. Allá en los cielos reservados para nosotros. Vale decir que cuando Dios pensó en bendecirnos, antes de crear el mundo, Él pensó en bendecirnos con una bendición que es eterna, que tiene que ver con los cielos. No pensó en bendecirnos con algo circunstancial, con algo terrenal, con algo efímero, temporal, sino que cuando pensó Dios en bendecirnos, antes de formar la tierra, no había hecho ni siquiera el principio del polvo, cuando había trazado ya la bendición para sus hijos, y es una bendición que opera en los lugares celestiales, en los cielos, en lo que es perdurable. Pero a su vez no nos habla de una bendición en algún rincón del cielo, aunque eso también sería glorioso. Nos dice que que nos bendijo con una bendición en los lugares celestiales en Cristo, sentados con Cristo. De hecho, el capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y qué gran bendición, hermanos. Qué bendición tan sublime, qué bendición tan gloriosa, tan eterna. Y ese fue el deseo de Dios para nosotros. Ese fue el deseo de Dios para nosotros. Ese fue el deseo de Jesús para sus propios discípulos. De hecho, en Juan 17:24, en aquella oración que hace Jesús por sus discípulos, dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y luego Juan 14:2, Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y el contexto sigue siendo el mismo. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy, por lo tanto, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y esto nos muestra que aquella bendición que Dios planificó para los cristianos desde antes de la fundación del mundo no tiene que ver con lo terrenal. Para aquellos que están buscando bendiciones terrenales constantemente, sepan que Dios tiene una bendición trazada desde antes, desde el principio, que tiene que ver con lo eterno, con lo celestial. Nos ama tanto que quiere tenernos junto a Él.
Nos ama tanto que quiere sentarnos junto a Él. Nos ama tanto que quiere llevarnos a su morada. Hermanos, si nosotros podemos en una escala mucho menor tener cierta idea de esto. Porque de alguna manera, cuando nosotros queremos ser de bendición a algún hermano, en alguna circunstancia, cuando algún hermano haya llegado de cierto lugar y haya querido hospedarse en nuestra casa, de seguro nuestra cordialidad no va a ser que le armemos una carpa en el jardín, sino de alguna manera vamos a prepararle un cuarto y probablemente vamos a darle nuestra propia habitación. Y nosotros vamos a sacar nuestras cosas y quizás acomodarlo en otro lugar a fin de que él se sienta cómodo. Vamos a preparar una mesa, vamos a tratar de servirlo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese hermano sea bendecido por medio de nuestras acciones. Ahora, si nosotros siendo malos podemos tener esas inclinaciones de bondad para bendecir o ser de bendición para otros hermanos, ¿cuánto más Dios no nos va a bendecir y va a cumplir con esa bendición eterna en los cielos de tenernos junto a Él? Entonces, que de alguna manera Pablo se va a esforzar en lo que es todo el contexto de este capítulo, de mostrarle a los cristianos o a los creyentes de Éfeso que Dios, cuando pensó en bendecir a sus propios hijos, lo hizo en la idea de llevarlo en el plano celestial a su morada, no aquí en la tierra, porque todo aquí en la tierra es temporal, fugaz, efímero. El otro día escuchaba un reportaje de un personaje conocido de acá de Argentina y que le preguntaban, ¿eres feliz? Él dice, lo que yo sé es que no soy infeliz, porque la felicidad de alguna manera es algo momentáneo. Y así son todas las cosas aquí en la tierra. Puedes tener un carro 0 kilómetros, pero eso es momentáneo, pasan los años y pierde valor. Y así cada una de las cosas que las personas se proponen alcanzar dentro del contexto terrenal, siempre van a ser fugaces, temporales. Bueno, Dios ha pensado en bendecirnos. Y ha planeado esa bendición desde antes de la fundación del mundo. Y ha pensado que la mejor bendición que Él puede poner a nuestro alcance es morar con Él en los cielos eternamente y para siempre. Ahora, ¿cuál es el conflicto? Que nosotros estamos sujetos a espacio y tiempo. Y cada vez que hablamos de la bendición de Dios allá en los cielos, vemos como eso es un hecho futuro. Si algún día vendrá esa bendición. Sin embargo, dentro de los planes de Dios, esa bendición que Él trazó para nosotros es un asunto ya ejecutado, es algo trazado, es algo consumado. Por esta razón, Pablo escribe en tiempo pasado cuando dice, nos bendijo. Pablo ya lo da como un hecho terminado. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabe Pablo estas cosas? ¿Cómo sabe Pablo que Dios antes de formar el mundo ya nos había bendecido con una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Cómo lo sabe? Bien, Dios se lo reveló. Sencillamente Dios se lo reveló. ¿De qué manera? Por el Espíritu Santo. Y es algo que claramente Pablo escribe, y si busca conmigo 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Voy a leer el 7 y después voy a pasar al 10, al 12. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Entonces la sabiduría de Dios derramada en Pablo nos revela que todo y absolutamente todo ya fue trazado por Dios. Todo lo que aconteció, todo lo que acontece y todo lo que acontecerá, ya fue trazado por Dios dentro de su plan maestro antes de ejecutar todas las cosas. Y yo no sé si usted está entendiendo lo que Pablo está tratando de transmitirle a los creyentes, tanto en Éfeso como a nosotros mismos. Porque no estamos viviendo una era de improvisaciones de parte de Dios que trata de moverse como si fuera un juego de ajedrez, esperando que, no sé, quizás alguno se lo imagina así, que Satanás mueve una pieza y Dios empieza a pensar a ver qué sigue, cómo hago, y no sé quién va a ganar en esta partida. Pero no es así en el plano de Dios. Todo ya está ejecutado, todo está trazado. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué? Porque Él ya ha dispuesto absolutamente todas las cosas. Y absoluto en el real sentido de lo que implica esa palabra. Entonces Pablo quiere llegar a los creyentes en Éfeso y mostrarle o hacerle entender que el plan maestro de Dios, en ese plan maestro nosotros ya fuimos bendecidos por Dios, fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo, y dice claramente el texto, ¿para qué fuimos escogidos? Para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero nosotros estamos tratando de ver la perspectiva que Pablo muestra desde la mente de Dios, operando hacia el hombre, y también la posición del hombre en nuestro estado presente. ¿Y a qué me refiero? Pablo dice, dentro del plan de Dios ustedes fueron escogidos para ser santos y sin mancha. Pero ¿cómo hace Dios ahora? En este estado presente nuestro, de tratar de acercar a sus escogidos, pecadores, a Él mismo cuando Él es santo, santo, santo. Bien, eso es el solo intento de que Dios quiera acercarnos a nosotros en esta misma condición, nos elimina totalmente porque su santidad es fuego consumidor. Sin embargo, como todo se trata de un plan maestro, divino, sublime, Dios trazó absolutamente todas las cosas. Y así como la elección que Él hizo de sus propios hijos para bendecirlos con bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, también trazó para cada uno de sus hijos, antes de la fundación del mundo, también trazó la justificación y redención de cada uno de sus hijos. ¿De qué manera? Bueno, Pedro lo escribe en 1 de Pedro 1:19, una cita muy conocida, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, no había hecho ni siquiera el principio del polvo del mundo cuando Él ya había trazado en Cristo nuestra justificación y redención por medio de su sangre, mostrando que en esa línea creacional de Él, en esa dispensación, sus propios escogidos serían de alguna manera engañados y arrastrados por el pecado y serían redimidos por medio de Cristo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Entonces, lo planeó fuera del contexto de línea-tiempo, ¿sí? Lo planeó antes de la fundación del mundo y lo ejecutó durante el desarrollo de la creación. En Efesios 5:25, la mitad del versículo dice, así como Cristo amó a la iglesia, y aquí habla ya de lo que es la entrega, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Lo mismo que expresa Pablo por el Espíritu en Efesios 1:4, que Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha, es lo que Dios ejecutó por medio de su sacrificio expiatorio para su iglesia, a fin de que nosotros como iglesia seamos santos y sin mancha. Y de esa manera poder acercar a todos sus escogidos que estaban envueltos en pecado, acercarlos a Él por medio de esa justificación, redención, regeneración, para que seamos tal cual la naturaleza de su Hijo amado. Hermanos, la verdad que cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestra comprensión. No nos atrevemos ni siquiera a pensar lo que implica la gracia de Dios cuando Él está entregando a su propio Hijo, el amado, para tratar de redimirnos a nosotros. Y créanme que la vida que Él está impartiendo a cada uno de sus hijos es tan radical que a veces no nos atrevemos a pensar cómo quiere realmente Cristo que nosotros vivamos. Pero no depende de una obligación, sino de una regeneración, de un nuevo nacimiento, de una conversión desde el corazón. Se trata de convicción. Bueno, todo este proceso de santificación fue trazado entonces desde antes de la fundación del mundo. Fue trazado bajo el concepto del amor. ¿Por qué? Porque sí fuimos justificados, sí fuimos redimidos, sí fuimos rescatados, pero por medio de la muerte de Jesús el Cristo en esa cruz. Y también nos dio su Espíritu para regenerarnos. No solo se ocupó de nuestros pecados pasados y presentes, sino que se ocupó de lo que sigue de nuestro presente hacia nuestro futuro, por medio de su Espíritu, para que nosotros no pequemos más. Esa es la idea, de poner un Espíritu Santo para tener una naturaleza santa delante de Dios. Ahora también a grandes rasgos, lo que Pablo habla del asunto de la elección de los hijos de Dios, de la elección nuestra para ser adoptados hijos suyos, fue trazado de acuerdo al puro afecto de su voluntad. ¿Bien? Dios no le pidió permiso a nadie, ni se sentó a dialogar con nadie respecto de a quién vamos a escoger. Simplemente lo escogió. Hizo uso de su atributo soberano y divino de tomar la decisión que a Él le plazca. Y siempre sus decisiones son buenas, de ahí la palabra beneplácito. Siempre van a ser buenas. Y sin importar cuán vil, rebelde, inútil o merecedor de muerte sea o seamos nosotros, Él nos eligió de acuerdo a su beneplácito. En este sentido, nosotros no tuvimos participación alguna porque ni siquiera estábamos prácticamente creados. Cuando Él tomó la decisión de escogernos. No estaba fundado el mundo cuando Dios tomó soberanamente estas decisiones. Y yo sé que hablar de soberanía es un poco polémico dentro del cristianismo actual y quizás sea polémico para los que les gusta el pecado. Y ese es el conflicto. ¿Sí? Porque cuando se habla de elección, cuando se habla de predestinación, al que más le choca es al que está aún en pecado porque no se atreve a pensar si es que está o no está dentro del contexto de esa elección. Sin embargo, algunos dicen o algunos piensan, me parece un poco cruel o me parece un poco injusto que Dios escoja de manera arbitraria a algunos para salvación y a otros los deje para perdición. Parece un poco medio injusto. ¿Sí? El pecador quizás el día de mañana diga, ¿y por qué no me escogiste a mí? ¿Por qué me condenás a mí y los salvás a ellos? Quizás ese pensamiento puede existir, hacer ver que Dios es inmisericordia. Sin embargo, tenemos que aclarar que no es así el asunto. Así como piensan ellos. Aquí no se trata de que Dios está condenando a personas que podían ser salvos, sino que Dios está salvando a personas que merecen eterna condenación.
El cuadro no es que están todos golpeando la puerta del cielo para poder entrar y sale Dios, abre la puerta y de manera arbitraria dice, bueno, a ver, me gusta vos, vengan, entren, yo los escojo. Ese no es el cuadro. El cuadro aquí es que toda la humanidad está corriendo y golpeando las puertas del infierno para querer sumergirse allí. Y es Dios quien escoge a algunos de esos que tienen la dirección contraria a Él para atraerlos hacia Él. Y eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Y Dios hizo la elección como Él quiso, porque es un Dios soberano. Si así no fuera, estaríamos frente a un Dios débil. Frente a un Dios que necesita justificar sus decisiones y darle explicaciones a las personas de por qué Él hace las cosas que hace. Sería de alguna manera un Dios manipulable, ¿sí? Que cualquier persona puede atreverse a reclamarle o a decirle las cosas, pero no es el caso de nuestro Dios. Y ahora, más allá de lo que algunos piensan que la elección de Dios puede ser déspota, cruel, arbitraria, sin embargo, Pablo escribe por el Espíritu que todo este asunto de su plan, de su perfecto plan, de su elección, de su gracia, de su predestinación, de su justificación, al final va a ser para la gloria de Dios. Todos van a glorificar a Dios por medio de lo que Él ya hizo, por medio de lo que Él hace. Todos al final darán glorias a Dios porque su gracia de alguna manera llega a un punto de ser inconcebible para nosotros. Porque cuando hablamos de gracia estamos hablando de algo que es superior al perdón. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de algo que es superior a la misericordia. Cuando hablamos de gracia estamos hablando de algo que sobrepasa la justicia misma. Y es lo que Dios hizo con nosotros. Siendo culpable de todo tipo de rebelión, transgresión, nos adoptó finalmente como sus hijos y nos hizo coherederos con Cristo. ¿Acaso se vio en alguna era de este mundo de que el juez, en vez de condenar al culpable, lo adopte como su hijo y lo lleve a su casa? ¿Al violador, al asesino? ¿Conocen alguna historia así? Bueno, acá tenemos una, donde ese juez es Dios y donde el que está en el banquillo es usted. Usted es el asesino, usted es el violador, el transgresor. Los pecados más horrendos están en la mente. Los que se ejecutan son consecuencia. Les doy un ejemplo un poco más, no sé si llamar un poco más difícil, por decir de alguna manera, de lo que es la gracia de Dios. Si viene una mujer horrible y mata a mi esposa, si yo agarro a esa mujer y simplemente le envío a la cárcel, eso es justicia. Si yo agarro a esa mujer y la estrangulo con mis manos, eso es ira, eso es venganza. Si yo simplemente la perdono y la dejo ir, eso es misericordia. Pero si yo decido olvidarme de todo lo que ella le hizo a mi esposa y decido amarla y tomarla como mi esposa para que ella ocupe el lugar y que sea mi compañera hasta el final de mi vida, eso es gracia, hermanos. Eso es gracia porque es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Porque siendo pecadores, asesinos, blasfemos, depravados, de toda clase de malos pensamientos, nos escogió para tener comunión íntima con Él en los cielos y morar con Él eternamente. Eso es gracia, hermanos. Eso es más de lo que tú mereces. Eso es más de lo que cualquier persona merece. Es inconcebible la idea de una gracia tan sublime, pero Dios lo hizo. Y por esa razón y por esa gracia y por eso tan inconcebible, Él va a ser alabado, exaltado y loado. Y todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, al final darán gloria y honra a Dios. Porque Él, a fin de redimirnos, interpuso la vida de su propio Hijo, su sangre,
fue el precio también para redimirnos. Y la palabra redención tiene que ver con liberación, pero en este sentido con liberación más de lo que es de cómo se redimía un esclavo. Uno cuando era esclavo no tenía opción de ser libertado, al menos que alguien venga y lo compre por el justo precio, y no solo eso, y lo libere. Bueno, nosotros éramos esclavos del pecado y por consecuencia de la muerte. Pero Dios decidió comprarnos, pagar Él el precio por nosotros, y ese precio fue la sangre de su propio Hijo. Y cuando empezamos a adentrarnos en la gracia de Dios, podemos entender un poco más por qué Juan escribe de Jesús que por medio de Jesús fue traída la gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, operó expiación, redención, justificación, vivificación, sustitución, salvación, reconciliación, vida eterna. Y todas esas cosas al final harán que Él sea alabado. De hecho, yo les voy a leer rápidamente Apocalipsis 5:13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al final Él será exaltado. Y estos primeros versículos del capítulo 1, en estos pocos versículos, ¿sí? Del 3 al 7, Pablo está resumiendo el plan de Dios. Está resumiendo lo que Dios hizo, cómo Dios trazó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Se nos muestra su elección pasada, que es la predestinación, para asegurar nuestra redención presente, lo cual se ejecutó por medio de la muerte de Cristo, para alcanzar la salvación y herencia futura, que tiene que ver con nuestra glorificación en Dios. Y ahora la parte que sigue es que a cada una de estos procesos, de estos planes, Dios hizo providencia divina por medio de su Hijo Cristo en cada fase. ¿Sí? Lo que sigue ahora Pablo, hablando de la riqueza de la gracia, el versículo 8 de Efesios 1 dice que hizo, hablando de la riqueza de la gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La gracia de Dios, tanto en el sentido de su ejecución y aplicación a los hombres, como también en el sentido del entendimiento de lo que es la planificación de esa gracia, todo Dios lo dio a conocer a los hombres. De hecho, lo hizo por medio de Pablo, para que Pablo sea la herramienta que pueda vertir este conocimiento a toda la iglesia. De esto hablamos cuando hablamos de fe inteligente. No somos llamados a creer en algo místico, con ciertos cabos sueltos y contradicciones que no podemos explicar. No. Porque todo lo que es la fe del cristiano está trazado bajo una ciencia exacta de parte de Dios, donde cada una de las cuestiones se cumple en el tiempo perfecto que Dios en su sola potestad distribuyó a lo largo de todas las edades. Eso es dispensación. ¿Sí? Y ese conocimiento Dios lo reveló. Dios se lo dio a cada cristiano. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos razón de la esperanza que hay en nosotros, para que podamos representar muy bien el reino de Dios aquí en la tierra como embajadores. Porque no debemos ser titubeantes o tambaleantes frente a preguntas cuando se nos digan: che, ¿y tú por qué crees lo que crees? Y esa parte aún no la entiendo, eso es algo que Dios no dejó sin explicar. No, la fe del cristiano es una fe inteligente. Dios ya ha dispuesto su ciencia, ha trazado todas las cosas y nos ha concedido
no solo la aplicación de esa gracia, sino el entendimiento de esa gracia. Yo voy a volver a leer 1 Corintios 2:10, donde Pablo dice, pero Dios hablando del misterio de Dios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Vale decir que si para el mundo la gracia es un misterio inexplicable, indescifrable, lo es para el mundo, no para el cristiano. Para el cristiano Dios ya ha revelado lo que para otros es un misterio. En este sentido, tenemos que tener plena convicción de cómo Dios ha trazado de manera absoluta todas las cosas. De hecho, más adelante, cuando lleguemos al verso 15, Pablo de alguna manera dice, yo oro para que ustedes lleguen al entendimiento de lo que Dios ya ha ejecutado, de lo que Dios ya ha planificado, de lo que Dios ya ha hecho. Dios hizo sobreabundar su gracia, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, revelándonos su voluntad, revelándonos su plan maestro, revelando su decisión según le plació a Él, en el buen sentido. Plan que también tiene la idea final de reunir todas las cosas en Cristo. Y sí, yo voy a usar un término acá que a lo mejor otros ya lo han escuchado, que es el cristocentrismo, que significa que Cristo es el centro de todas las cosas. Él lo ha ejecutado todo, como Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto de alguna manera nos da la idea clara de pensar que el cristianismo auténtico gira en torno a Cristo. El cristianismo auténtico gira en torno a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces es triste ver a muchos que se dicen cristianos o que de alguna manera practican o viven un cristianismo egocéntrico. Ellos son el centro de la vida cristiana. Hacen todo para ellos, hacen todo para su gloria, están pensando en ello, todo es para ellos, oran pensando en ello, hablan con Dios pensando en ello, y eso es un cristianismo fraudulento, ¿sí? Porque no pone a Cristo como el centro de su vida, sino a Él mismo, y trata de que Dios le conceda sus deseos. Es por eso que de alguna manera son cristianos ciegos, porque no pueden ver las riquezas que Dios ya dispuso para nosotros, pero en Él, allá arriba. Pero como son egocéntricos, están pensando que quieren las cosas acá. Es como que de alguna manera tú dices, oye, ven a mi casa, hospédate en mi casa, te he preparado un cuarto. Y es mi cuarto, te lo cedo por el tiempo que te quedes, vas a estar. Y estamos a 2 cuadras de mi casa, pero él dice, no, armame una carpa en esta vereda, armame una carpa acá que ya me quiero quedar acá. Y sería medio ridículo, pero así se ve el cristiano cuando está constantemente pidiéndole a Dios cosas acá. Pero si acá es temporal, es fugaz.
Ahora, todo su perfecto plan de reunir finalmente todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, bueno, reunir todas las cosas en Cristo fue también trazado en tiempo y forma. ¿Sí? No es que todo sucede como si fuera desordenado, no, sino que Dios a cada una de las cosas le estableció un orden para que todo se maneje y suceda en ese perfecto orden. De hecho, las Escrituras nos muestran ese orden. ¿Sí? El periodo prediluviano, como le llaman, el periodo postdiluviano, los judíos, los gentiles, de alguna manera el arrebatamiento, el remanente de Israel, la segunda venida, el juicio ante el gran trono blanco, la condenación, cielo nuevo, tierra nueva, bueno. Toda y cada una de estas cosas, cada uno de estos eventos fue trazado y ubicado por Dios en la edad que corresponda. Sí, el versículo 11 dice, versículo 11 de Efesios 1, en él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Bien. Y de alguna manera Pablo va a hacer la diferencia entre los judíos y los gentiles. De hecho, el versículo 13 y 14 dice, en él también ustedes, pasa ahora a decirle a los creyentes de Éfeso, habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, también fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la liberación de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pablo, por el Espíritu, sabe perfectamente dónde está parado, en qué fase de este plan perfecto, por decirlo de alguna manera. Porque ellos como pueblo judío aguardaban la manifestación del Mesías y aquellos que de alguna manera esperaban en el Mesías y creyeron en Jesús como el Mesías por medio del Evangelio, por medio de la fe, fueron hechos partícipes de Cristo. Y lo que sigue de allí es la etapa de los gentiles por medio de la predicación del Evangelio para que aquellos que creen en él también sean hechos partes del reino de Dios. Entonces, aquí se menciona la predestinación para mostrar simplemente cuál es la fase del plan de Dios y cómo Dios ejecutó de alguna manera todo su plan que había diseñado antes de realizarlo. ¿Sí? Pablo no quiere abordar el tema de la predestinación para discutir conceptos, sino para mostrar cómo Dios ha ejecutado todas las cosas. ¿Para qué? Para que también nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Que quede claro que Dios hizo todas las cosas, Él planificó todas las cosas y los escogidos que Él escogió, valga la redundancia, son los que por medio de la sangre de Cristo han sido redimidos para estar con Él en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién puede jactarse? Nadie. ¿Por qué? Porque todo fue trazado y planeado perfectamente por Dios. La parte del versículo 13, aquí se nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y aquí la palabra sello tiene que ver con marca, con autenticidad, con legitimidad. Dicho de otro modo, la marca de un verdadero cristiano es el Espíritu Santo morando en él. ¿Sí? Así como a veces se pone el sello en diferentes papeles, bueno, ustedes saben de esto, tienen que sellar allí, todo, o la firma es la marca, ¿sí? Bueno, la marca que lleva el cristiano, la marca de autenticidad es el Espíritu Santo. ¿Cómo nos damos cuenta si alguien es cristiano? Por el Espíritu Santo. Ahora el conflicto es, ¿cómo sabemos que tiene el Espíritu Santo? Bueno, por los frutos. Ya lo habíamos visto cuando estudiamos la carta de Gálatas. Por los frutos se conoce el árbol, por los frutos espirituales se conoce al cristiano. ¿Sí? Bondad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, templanza, mansedumbre. Bueno, todas esas cosas que pertenecen realmente al Espíritu van a dar evidencia cuando una persona ha sido marcada por el Espíritu. Y por otro lado se dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, y aquí la palabra garantía es la traducción del vocablo griego arrabón,
que tiene que ver con anillo de compromiso. Entonces, tener el Espíritu Santo en nosotros es la garantía o el compromiso de parte de Dios que dentro de poco estaremos con Él como su iglesia, casados con Cristo para no solo morar con Él, sino heredar con Él todas las cosas que son de Él. A eso se refiere. Entonces, su Espíritu no solo para nosotros es esa marca de autenticidad, sino también la garantía de que las cosas que Dios hizo, las va a cumplir. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, entrando ya al versículo 15, y recién hice el contexto del mensaje, y entrando al versículo 15 es lo que quería desarrollar para este mensaje. Y así dice, por esta causa, y por esta causa significa por todo lo que ya expuso, desde el versículo 3 al versículo 14, Pablo dice, bueno, ahora, por esta causa, que el plan maestro de Dios, todo lo que Dios ejecutó antes de la fundación del mundo, esa planificación, todas las cosas, los eventos, cómo los dispensó, por esta causa, por toda esa ciencia, ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, por esta causa también yo, habiendo escuchado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado o les ha reclutado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se entendió? Por esa causa es que Pablo está orando, ¿sí? Para que todo lo expuesto ya, el plan divino de Dios, nosotros como cristianos lo entendamos, no racionalmente, sí, como si fuera una fórmula matemática en una pizarra que uno dice, wow, ahora lo entiendo, sino para que tengamos convicción de lo que Dios hizo para que nuestra vida dé de alguna manera testimonio y evidencia de que estamos viviendo convencidos de que el plan de Dios tiene que ver con nosotros allá en los cielos. Para que no tengamos ninguna clase de distracción. ¿Sí? Pablo le escribe a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No acá. No acá, hermanos. Entonces Pablo, una vez que de alguna manera ha explicado el misterio de Dios, él dice, bueno, ahora yo estoy orando para que ustedes también lo entiendan, para que Dios abra los ojos de su entendimiento. ¿Y saben qué es lo curioso? Aquí que la palabra que se traduce como entendimiento es del vocablo cardía, corazón. Está hablando de la parte racional. Si tuviéramos que reemplazar la palabra sería para que Dios abra los ojos de su corazón para que puedan entender realmente estas cosas. ¿Por qué? Porque no es simplemente algo racional, ¿sí? Esto no es teología.
Esto comienza desde el corazón, esto nace como una convicción y se evidencia por medio de nuestra vida, de que nosotros vivimos con los ojos puestos en lo celestial, en lo eterno, en donde de verdad somos, ¿sí? En Filipenses y en otras cartas más se dice que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Y es lo que somos. Pablo, de alguna manera, entiendo yo, que no es simplemente una oración, sino es esa oración ferviente de parte de él para que todo cristiano pueda entender cuál es la razón por la cual Dios nos ha escogido. De acuerdo al plan que ya Pablo ha explicado. Y nosotros como cristianos, cada uno de nosotros debemos saber con toda certeza cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la herencia que nos fue otorgada, cuál es el poder que Dios desplegó para llevar a cabo este asunto. Y yo a este último párrafo lo he separado en 3 partes, que tiene que ver con que Pablo ora primeramente a Dios para que nosotros, ¿sí?, los creyentes, podamos conocer la grandeza del plan de Dios. Punto 1. Punto 2, para comprender la grandeza del poder de Dios que opera para con el cristiano. Y punto 3, su oración también es para que la gloriosa exaltación y posición de Cristo y su relación íntima con la iglesia podamos comprenderla con toda precisión. Cada creyente debe entender esta parte. Entonces, si vamos al primer punto, algo rápido nada más, Pablo escribe en primera instancia: yo estoy orando para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado. Para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios nos llamó, nos escogió, nos reclutó, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De alguna manera Pablo está diciendo, sé que con palabras no se lo voy a hacer entender. De hecho, si él estaría acá, capaz que nos deslumbraría el conocimiento, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es que ese entendimiento realmente haya cabida en el corazón y que despliegue una forma de vida distinta. Entonces, en primera instancia, el cristiano debe entender, debe conocer, debe saber cuál fue el plan perfecto de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo y ejecutado de manera perfecta, plena en esta creación, en esta tierra. Un plan perfecto que no tiene cabos sueltos, no tiene improvisaciones, sino que todas las cosas son hechas y dispuestas y no hay ninguna clase de sorpresa en el plan de Dios. Se trata de un plan perfecto, como ya lo hemos visto desde el versículo 3 en adelante. Un plan perfecto que revela las verdades de la elección, predestinación, adopción, redención, perdón, sabiduría, inteligencia, el sello, el compromiso, las arras, el Espíritu Santo. Un plan perfecto que todo hijo de Dios debe conocer. Conocer. ¿Cuál es la herencia que Dios ha dispuesto para nosotros? El segundo punto a tratar aquí es que el cristiano entienda, bien, por un lado, ¿cuál es la herencia que Dios separó? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo ejecutó? Por un lado. Que el cristiano entienda eso. ¿Sí? Pablo dice, yo estoy orando para que ustedes entiendan de qué se trata el sentido de la vida cristiana basado en los planes de Dios. Punto 2. Que también Pablo dice, estoy orando para que ustedes entiendan cuál fue el poder que Dios tuvo que desplegar dentro de la creación para que ese plan donde ustedes están incluidos para ser bendecidos con bendiciones espirituales y celestiales sea ejecutado. Bueno, operó un poder para eso. Y es lo que dice el versículo, y cuál las supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. No fue simplemente un poder sencillo, un trámite, sino que Dios, para ejecutar su plan a fin de que nosotros seamos redimidos en Él, por Él y para estar con Él para siempre, de acuerdo a lo que Él planeó en su beneplácito, en su corazón y en su soberana voluntad, tuvo que desplegar la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y sigue, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, la mayor muestra de poder que Dios ejecutó en su creación no fue cuando abrió el mar rojo para los hebreos, no fue cuando hizo bramar todo el monte Sinaí porque Dios estaba allí, no fue cuando hizo descender fuego del cielo, ni siquiera cuando hizo la creación misma, Dios desplegó tanto poder como cuando resucitó a Jesús el Cristo de entre los muertos. Porque en ese evento nosotros no simplemente vemos a un hombre resucitar, sino que vemos la vida triunfando sobre la muerte. Vemos la victoria de la vida sobre la muerte, de la santidad sobre el pecado, aplastada. Vemos la muerte aplastada, el pecado aplastado, y aquello que nos impedía estar cerca de Dios, Dios lo quitó del medio a fin de que nosotros podamos tener comunión directa con Dios. Y ese fue el poder más sublime, eminente y sobresaliente que Dios pudo haber desplazado aquí en la tierra. ¿Sí? Quizás a veces no percibimos, pensamos que simplemente Jesús tenía que resucitar y resucitó, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Bueno, acá Pablo por el Espíritu en esta carta explica que para que ese evento suceda, para que la gracia de Dios alcance a nosotros, se necesitó un poder grande, eminente, supereminente, y toda la grandeza de Dios para que eso pueda llevarse a cabo. Es el poder que también levantó a Cristo de las tinieblas del sepulcro hasta esa luz inaccesible. El poder que lo levantó hasta lo sumo para sentarlo a la diestra de Dios. Y ese mismo poder es el que Dios opera con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Pablo no ora para que el poder de Dios no le sea dado a los creyentes, sino para que nosotros como creyentes entendamos en qué consiste el poder que Dios ya dispuso para la iglesia. Dios ya lo ejecutó, Dios ya lo hizo, Dios ya lo concedió. Y el tercer punto aquí es la gloriosa exaltación de Cristo y su relación íntima con la iglesia. Cristo está, luego de ser exaltado por el poder de Dios hasta lo sumo, está absolutamente sobre todo nombre que se nombra, sobre todo título que existe, sobre todo rango que distingue, sobre todo nivel que categoriza, sobre todo poder que posiciona, sobre toda jurisdicción terrenal, celestial, como fuere, en todo el universo, Cristo está sobre todo. Su posición es excelsa, sublime, más sublime que los cielos. Sin embargo, estando Él ya en esa posición, estando en esa gloria sublime, después de todo el poder de Dios desplegado en la creación, ahora Dios determinó que ese Señor santo, sublime, más sublime que los cielos, sea la cabeza de la iglesia. Y de alguna manera a nosotros eso nos da el honor y la distinción de tener relación con aquel que es sublime, alto, porque no podríamos hablarle de otra manera, ni siquiera dirigir nuestra voz, porque Él con el solo chasquido de sus dedos probablemente acomode a las estrellas y con una sola palabra ordene a todos los astros que se alineen. Sin embargo, nosotros tenemos relación íntima con Él al ser su cuerpo y Él la cabeza. Y eso es algo que debemos entenderlo, eso es algo que debemos apreciarlo, eso es algo que debemos vivirlo. Somos su cuerpo aquí en la tierra y no es cosa menor, realmente es honorífico. Somos el medio por el cual el Señor Jesús, el Dios sublime, ejecuta su voluntad. Somos las herramientas por la cual Dios va a manifestar su poder aquí en la tierra. Somos los ejecutores de su voluntad por medio de su poder. Y es lo que Pablo en más de una ocasión dice, según la potencia de Él, la cual opera poderosamente en mí, dice Pablo, cuando
cuando habla de sí mismo y su ministerio. Y es exactamente lo mismo que Dios hace ahora. Se trata de su poder operando en los hombres. Entonces, finalmente, Pablo ya ha expresado todo el plan, ha explicado todo. Y Pablo dice, ahora yo estoy orando para que ustedes, creyentes de Efesios, lo entiendan, lo comprendan, lo asimilen, lo vivan y lo desplieguen el resto de sus vidas. No pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos. Allí está nuestro verdadero tesoro. Allí está el destino que Dios trazó para nosotros. Entonces, de alguna manera este texto me enseña claramente que la fe del cristiano no es una fe ignorante, no es una creencia a ciegas, que decimos, bueno, quizás sea verdad, quizás no, y en una de esas quizás tenemos suerte. No, no es superstición. La fe del cristiano está trazada sobre una ciencia exacta que es la ciencia de Dios, de que todas las cosas fueron ejecutadas. No hay cuestionamientos, no hay dudas, no hay cabo suelto en el plan de Dios. Por eso cada cristiano tiene el trabajo y el deber de fundar su fe en el conocimiento de Dios. En términos prácticos, deben leer, deben orar. ¿Para qué? Para que también nosotros como embajada de Cristo, ¿sí? Si la iglesia en algún punto es la embajada de Cristo, y nosotros como embajadores tengamos plena certeza y convicción para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, que no es una esperanza sustentada en la nada o sustentada en la arena. Está sustentada en la palabra de Dios, en lo que Él ya planeó, ejecutó y dijo, y que no hay cabos sueltos, sino que todo se lleva a cabo de acuerdo a ese perfecto plan. Bueno, allí está fundamentada nuestra fe, y allí damos razón de esa esperanza. Allí cimentamos todo lo que es nuestro cristianismo auténtico, y con nuestra vida y con nuestros hechos damos testimonio de que ese cristianismo tiene la vida escondida en los cielos y no en la tierra. Y que lo que queda aquí en la tierra simplemente es un peregrinaje. ¿Sí? Nos ensuciamos los pies, Él luego va a lavar nuestros pies. ¿Sí? Nos ensuciamos un poco para llegar a donde verdaderamente pertenecemos. Hermanos, no es poesía. Es la palabra de Dios. Es lo que Él mismo enseñó, lo que Él mismo dispuso. Yo sé que ya lo hemos leído y lo hemos mencionado en más de una ocasión. Pero como también Pedro dice, no me cansaré, dice Pedro, de decir una y otra vez las cosas para que en nosotros sean confirmadas. Así que, hermanos, cierro este mensaje diciendo que recuerde que no fuimos escogidos por Dios para ser bendecidos aquí en la tierra. De hecho, Dios se va a ocupar de nuestra vida terrenal, de concedernos las cosas que sean necesarias y las cosas que hagan falta, ¿sí? Él no va a fallar en ese sentido. Pero su bendición espiritual planeada desde antes de la fundación del mundo no tiene que ver con cosas terrenales, sino con cosas celestiales allá en los cielos. A nosotros nos toca tener esa convicción. Y si sufrimos por causa de esto, que Dios sea glorificado, ¿sí? Si tenemos que padecer, si tenemos que ser humillados, afrentados, burlados por causa de esto, amén, que Dios sea magnificado por medio de esto, porque sabemos que al final de nuestra vida no seremos avergonzados. Puede ser que las palabras de los hombres siempre han fallado, herencias trazadas quizás nunca fueron recibidas porque al final las cosas cambiaron. Pero cuando se trata de Dios, nuestra herencia ya fue trazada, ya fue grabada. Y Él ha dado el sello del Espíritu Santo sobre esa herencia y ha dado la garantía sobre esa herencia por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos toca a nosotros? Ir a cobrarla, ir a recibirla. La paz del Señor Jesús con ustedes, hermanos.